Durante su reclusión en la cárcel, Simón Corona relató el caso de Ernestina, Elda o Elena de la siguiente manera. La vi venir caminando entre árboles de la Alameda y no lo quise creer. Aquella mujer vestida de negro, con la bolsa de charol en la mano, no podía ser Serafina. Se parecía a ella y se vestía como ella, pero no podía ser ella. De todas maneras sentí que me temblaban las rodillas. ¿Será que todavía la quiero?, pensé. Yo estaba parado afuera del kiosco de la nevería, esperando que dieran las 12 para ver a un señor de la oficina de Hacienda, con quien tenía que hablar para que me perdonara unos impuestos. La mujer seguía caminando entre los árboles y mientras más se acercaba a mí, más se parecía a Serafina. No puede ser ella, volví a pensar para mí, para tranquilizarme. Vive en otro pueblo, no tiene a qué venir a Pajares. Ella seguía caminando y acercándose, creyendo, me dijo después, que el hombre que estaba parado afuera de la nevería no podía ser yo. Cuando alcancé a verle los pómulos salientes, los ojos negros, rasgados y el pelo retirado, era demasiado tarde. Era Serafina y me tenía acorralado. Ella fue derecho a donde yo estaba. Abrió la boca como si empezara a sonreír. Alcancé a verle el diente roto y me dio la bofetada. No me moví. Ella dio la vuelta y empezó a alejarse. Yo miré a mi alrededor para ver quién había presenciado mi deshonra. Y no encontré más que al nevero, que desvió la mirada e hizo como si estuviera muy ocupado poniendo la cuchara en el bote. Si se ríe en este momento, yo le parto el hocico. Pero no se rió y a mí no me quedó más remedio que irme caminando en dirección opuesta a la que había tomado Serafina. Me pasó lo mismo que otras veces. Ella me hacía groserías y yo era el que me quedaba arrepentido. La bofetada que acababa de darme se me olvidó, igual que se me habían olvidado otras cosas que habían pasado 2 años antes, como el enredo que ella tuvo con el agente viajero y el calcetín que yo encontré debajo de la cama. En mi mente no quedó más que una sola idea. Yo no podía vivir sin Serafina. Yo la había abandonado y nada me interesaba en el mundo más que ella me perdonara. Fui caminando por las calles chuecas de aquel pueblo, al rayo del sol y entre las moscas, porque era junio, diciéndome a mí mismo, todavía te quiere, la prueba es que te dio la bofetada. Me arrepentí de, al reconocerla, no haberme arrodillado a pedirle perdón por haberla abandonado. Quiero volver, hubiera querido decirle. En vez de eso me había quedado parado, sin decir nada cuando se acercó, sin seguirla cuando se fue. Creía que la había perdido para siempre y me sentía desesperado. En esos pensamientos estaba ocupado cuando llegué a una esquina. Volteé a ver si venía un coche y la vi venir a ella. Estaba a una cuadra larga de distancia y caminaba despacio, como que no tiene nada que hacer y anda perdiendo el tiempo. Serafina tenía entonces 38 años, pero al verla de lejos me pareció una muchachita. Se asomó en una dulcería, cruzó la calle, tropezó con uno que iba cargando un bulto y cuando yo estaba por decidir
que sería mejor seguir mi camino antes que ella me viera, ella me vio. Otra vez no hice nada. Me quedé ahí parado hasta que ella llegó a donde yo estaba. ¿Qué andas haciendo en Pajares?, me preguntó. Le dije la verdad, que había venido a ver a un señor para que me perdonara unos impuestos. Yo también vine a lo mismo, me dijo. Parecía como si encontrarnos en aquella calle extraña, en un pueblo extraño, en aquellas horas, fuera lo más natural del mundo. Como si no nos hubiéramos separado 2 años antes con un pleitazo, como si no nos hubiéramos reunido 20 minutos antes con una bofetada. Así fue siempre nuestra relación. Nunca supe a qué atenerme con ella. Vi en mi reloj que eran más de las 12. Iba a proponerle que fuéramos juntos a ver al Señor que iba a perdonarnos los impuestos, cuando ella me dijo: llévame a un hotel. Tenía los labios pintados de un color muy raro, como violeta. Estuvimos en el Hotel del Comercio hasta las 8 de la noche. Salimos de allí con hambre y fuimos a cenar en el restaurante que está en los Portales. Serafina tenía urgencia para regresar a Pedrones y la mujer con la que yo vivía entonces debería estar inquieta esperándome en el Salto de Tuxpana. Pero al terminar de cenar, en vez de despedirnos e ir cada quien por su lado a cumplir con sus obligaciones, regresamos al Hotel del Comercio y ahí estuvimos hasta el día siguiente. Si al despertar me hubiera ido a mi casa, aquel encuentro con Serafina hubiera sido una de tantas cosas que me han pasado en la vida, de las que apenas me acuerdo y no tengo razón para andar contando. Pero no me fui a mi casa. Cuando abrí los ojos me acordé de la mujer con la que yo vivía entonces y la imaginé afligidísima, creyendo que yo estaría tirado en la carretera cubierto de sangre, y menos ganas me dieron de verla. Me puse la camisa, asomé a la ventana y vi los laureles de la plaza y los tordos cantando. Después miré a la cama y vi a Serafina dormida y me dieron ganas de despertarla. Esperé a que se bañara y se vistiera, y cuando estaba sentada frente al espejo haciendo la trenza, vi que el reflejo que daba era muy diferente a su cara, cosa que ya había yo notado antes. Me acordé de tiempos mejores, sentí una emoción muy grande y le dije: te llevo a Pedrones. Pero ella no iba a Pedrones. La urgencia que tenía de estar allí había pasado. Iba a San Pedro de las Corrientes, en donde estaba invitada a comer en casa de su hermana, Arcángela. Como yo no quería separarme de ella, le dije: pues a San Pedro te llevo. Mi coche, un Ford 55, estaba en el taller de un mecánico en las orillas de Pajares. Si cuando llegamos a la puerta del mecánico hubiera salido a decirme, como a veces ocurre: el coche no está listo porque no conseguimos la pieza que le falta, yo hubiera acompañado a Serafina a la terminal de camiones. Allí nos hubiéramos despedido y mi vida hubiera sido otra. Pero el coche estaba arreglado, arrancó al primer pedalazo y aquí estoy con 6 años de sentencia por delante. Para ir de Pajares a San Pedro de las Corrientes, se sale por un camino empinado en el que, por buena vista que uno tenga, no alcanza a ver más que piedras. Pero al llegar al lomerío, cambia el panorama. A la izquierda se divisa el valle de Guardalobos, uno de los más fértiles del estado del Plan de Abajo, en el que no hay pedazos sin cultivar, en donde no hay alfalfa hay fresa, y lo que no es milpa es trigal. Hasta los huizaches que crecen en las acequias están frondosos. Siempre me ha gustado ese valle, pero aquella mañana más que otras veces, porque estaba contento de tener a Serafina a mi lado, muy tranquila,
con la mano sobre mi pierna. Sentí que no tenía preocupaciones y le pregunté, ¿no sientes que el corazón se te ensancha al ver esto? Pero mientras yo miraba a la izquierda y veía el valle, ella miraba a la derecha y veía la sierra de Güemes. Por eso entendió que lo que me ensanchaba el corazón era la estatua de Cristo Rey, que está en la punta del cerro más alto, mirando hacia el poniente. Dice la gente que como si quisiera abrazar al estado de Mezcala. Serafina quitó la mano que tenía sobre mi pierna y dijo, tú siempre has querido jalar para tu tierra. Así fueron siempre mis tratos con ella. Yo le decía una cosa bonita y ella contestaba una burrada. No me turbé porque sabía muy bien lo que ella me reclamaba. Cada vez que la abandoné, yo me fui al salto de la Tuxpana, que está en el corazón de Mezcala. Por eso ella siempre le tuvo mala voluntad a ese pueblo y delante de ella no se podía decir ni su nombre, ni que las guayabas de allí son buenas. Aquella mañana, como si hubiera yo dicho salto de Tuxpana, ella se entristeció y me dijo, ¿tú crees que no soy digna de ti, no más porque soy madrota? Yo me impacienté y le dije, ni te dejé por madrota, ni estaba mirando la estatua de Cristo Rey, sino para el otro lado. ¿Y por qué me reclamas cosas que no tienen remedio si sabes que lo único que vas a lograr es echar a perder este día tan bonito? No sé qué cuerda le toqué. Ella volvió a poner la mano sobre mi pierna y no dijo más. Hubiera sido mejor que yo la hubiera bajado del coche cuando dijo la impertinencia. Los dos hubiéramos sido más felices. Este es el segundo capítulo de la obra de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Las Muertas, y el capítulo se llama El caso de Ernestina, Elda o Elena. Es un capítulo muy interesante de esta novela porque nos relata esa relación tan fogosa y tan intransigente que existía entre Serafina y este personaje de apellido Corona, que son producto Simón Corona, que son los personajes en estos dos capítulos principales de esta obra, que está basada en la historia de las famosas Poquianchis de los años 60, que fueron personajes centrales del periódico El Alarma. Y bueno, se los recomiendo. También está la obra en una teleserie en Netflix. Es una obra muy buena, el estilo hilarante, sarcástico y de humor negro de Jorge Ibargüengoitia es realmente estupendo. Sobre todo en estos tiempos, en este mes de septiembre, es interesante leer a autores mexicanos. Se los recomiendo. Primero lean la novela y luego vean la serie en Netflix. Les habla Roger González Herrera y nos vemos para la próxima. Hasta la vista.